La enseñanza que traigo para conmigo también, se llama las distracciones que nos apartan de nuestra relación con Dios. De eso se trata el mensaje esta mañana. Y yo quiero que pongas mucha atención, que pongamos mucha atención, porque estas distracciones nos distraen. De una o de otra manera nos están distrayendo y estamos desenfocándonos, estamos dejando de poner nuestra mirada donde debemos de tenerla. Esto origina que nuestras vidas, ¿verdad?, no sean unas vidas de acuerdo a como Dios quiere que nosotros caminemos. Hay muchas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero también dentro de las promesas está la bendición. Amén. Y es bien importante, ya que tú y yo, ¿verdad?, aceptamos a Jesucristo y estamos conscientes de que Dios está con nosotros y que Dios nos ama. Hay cosas que tenemos nosotros que modificar en nuestra vida, porque hay cosas que estamos haciendo que no son correctas, y eso creo que todo lo entendemos a la perfección. Amén. Yo creo que es muy importante que reflexionemos en nuestro caminar con Dios y que haya de parte de nosotros el deseo de que haya cambios, y los cambios que tengamos sean de acuerdo precisamente a la palabra de Dios. Mire, en estas distracciones que muchas veces tenemos, ¿cómo nos afectan? ¿Cómo nos afectan este tipo de situaciones? Porque no nos permiten y nos apartan del consejo de Dios. Muchas personas ya no buscan el consejo de Dios. Tristemente le digo esto. Ya buscan el consejo del hombre. Y tienen un problema y en vez de acudir a Dios, acuden a alguna persona. Escúcheme, ¿con qué fin? Para que les digan lo que ellos quieren que les digan. Y no debe ser esto así. Usted debe de aprender a buscar a Dios. Las distracciones, esto te distrae porque mira, si tú tienes alguna situación, vas y pides consejo a 5 personas, 3 personas te van a decir una cosa y las otras personas te van a decir otra cosa, y al final te van a confundir, ¿verdad? Excepto si tú quieres oír lo que tú quieres oír, y si alguien te dijo lo que tú quieres escuchar, pues te vas a sentir bien. ¿Pero qué? Si vas a la palabra, ¿pero qué? Si vas y buscas a Dios y te dice el Señor lo contrario, entonces, ¿qué consejo vas a preferir? ¿El consejo del hombre o el consejo de Dios? Ahora te digo, no es malo el consejo siempre y cuando sea un siervo de Dios que te va a guiar de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a su sentir o a sus sentimientos, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Estaba viendo una ilustración en la mañana y dentro de esta ilustración había un hombre que le gustaba mucho cazar conejos. Mucho le gustaba cazar conejos. Tenía su arma lista y preparada siempre. Un día salió muy temprano por la mañana a su trabajo y tenía que atravesar todo un llano, ¿verdad? Un llano casi como de unos 40 minutos el llano. Y le digo esto, que las distracciones son peligrosas, porque tú no te puedes dar cuenta que por estar de distraído puedes perder hasta la vida. Si no en lo espiritual, físicamente sí. Entonces este hombre salió muy contento y en eso vio un conejo, una liebre que iba así. Y él pues manejando y volteaba a verla y decía, ¿y por qué no traje mi arma? ¿Verdad? Y seguía la liebre seguía corriendo y él también a la par con la liebre, ¿verdad? Y llegó un momento que fue tanta su distracción de este hombre que siguió viéndola y sin querer chocó de frente con otro carro y murió. Fíjese, la obediencia es una situación de vida o de muerte. Iglesia de Dios, así es. Las distracciones, como lo dije en un momento, que es precisamente la enseñanza que comparto con ustedes, las distracciones nos apartan de nuestra relación con Dios. Esas distracciones, y usted sabe qué son las distracciones, algo que nos aparta de Dios, algo que ya le estamos dedicando más tiempo que a Dios. Fíjese,
Entonces creo que aquí lo considero importante, que muchas veces a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno y pensamos que lo que estamos haciendo es lo correcto y no es lo correcto. Porque la gente lo hace, dice la gente, ¿verdad? Dice, oye, pero ¿por qué vas a esos lugares? ¿O por qué fuiste acá? ¿O por qué estás haciendo esto? Y lo primero que dicen, toda la gente lo hace. Pero yo creo que tú y yo tenemos que aprender a caminar conforme a la palabra del Señor. Sí me estoy dando a entender, iglesia. Sí, yo creo, hermanos, que si nosotros caminamos en dirección correcta, viendo a nuestro Señor Jesucristo, buscando el rostro de Dios cada día, buscar su voluntad. Miren, hermanos, Dios habla y nos da muchas promesas a todos, a todos. Si tú haces esto, yo te voy a bendecir con esto y con esto y con esto. Son promesas que Dios nos da. Si nosotros, por ejemplo, una promesa que es dice, honra a tu padre y a tu madre y tus días serán alargadas. Esa es una promesa. Si tú honras a tu papá y a tu mamá, Dios te da una promesa grande, ¿verdad? Que vas a durar muchos días y no únicamente durar, sino te va a bendecir de muchas formas y de muchas maneras. Porque así es Dios, hermanos. Pero las distracciones nos apartan de nuestra relación con Dios. Y vamos a trabajar, iglesia. Esto lo vamos a hacer muy didáctico, ¿verdad? Voy a preguntarle, ¿qué nos aparta de nuestra relación con Dios? A ver, alguien que me diga. El trabajo, el afán al trabajo. ¿Qué otra cosa, iglesia? A ver, vamos a participar. Sí. ¿El qué? El celular. ¿Qué más, hermanos? ¿Perdón? Los problemas, los miedos, los pánicos, las angustias. Dice el Señor Jesús, escuche, dice, por nada estéis afanado, sino sean nuestras peticiones, o sea, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y súplica. Dice la Escritura así, ¿o no es así? ¿Verdad? Y dice que el Señor guarda en completa paz nuestro corazón. Por eso dice él, que sean nuestras peticiones conocidas delante de Dios en toda oración y súplica. Pero muchas veces estamos más angustiados precisamente por los problemas y nos olvidamos que Dios es mayor que cualquier problema. Y esto, ¿verdad? Como decía mi hermanas que compartían acerca del celular. Fíjense que en Japón o en China, ¿verdad? En esos lugares hay centros, si usted no sabía, hay centros de rehabilitación precisamente para personas que tienen problemas de esa índole. Centro de rehabilitación para que la gente se rehabilite. Hay gente que dura más tiempo en su celular llorando y leyendo la palabra. Y esto parece que no, pero te aleja de la presencia de Dios. Hay quienes ven mucho la tele o vemos mucho la tele y nos distraemos viendo la tele cuando pudimos haber estado escudriñando la palabra del Señor, cuando deberíamos de ver y de orar, de meditar en la palabra de Dios. Qué importante es que nosotros aprendamos a meditar en la palabra del Señor. Gracias. Qué importante es que nosotros no nos distraigamos, ¿verdad?, con otras cosas que no traen bendición, como por ejemplo ir a lugares donde sabemos verdaderamente que no debemos de ir. Sin embargo, lo hacemos. ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace, pero no es así. No es así como debe de ser la vida de nosotros, porque ante todas las cosas, ¿verdad? Dice la Escritura que sin santidad, escuche, nadie verá a Dios. Y déjame decirte, lo que no te edifica, no te edifica. Entonces, esto nos habla como seguidores de Cristo, como cristianos que somos, o más bien como discípulos que somos del Señor. Tenemos que aprender a distinguir, a discernir
lo que no agrada a Dios y lo que agrada a Dios. No podemos mezclar las cosas, lo mundano con lo santo, porque entonces no estamos dando la gloria a Dios, ni tampoco estamos obedeciendo, porque quiero decirte que obedecer a medias no es obedecer, obviamente que no. Por eso es importante que tú medites en tu forma de ser, en tu forma de ver las cosas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás oyendo? Es importante que tú, de acuerdo a la palabra de Dios, como si fuera un espejo, la palabra de Dios, te reflejes en él, en ella, para que sepas y veas verdaderamente las cosas que no estás haciendo bien delante de Dios y cambie tu actitud. Pablo tenía unas exigencias porque Dios se lo ponía bajo la unción del Espíritu Santo. Le decía: mira, no dejen de congregarse, es importante que se congreguen. ¿Por qué? Porque dice la palabra en el Salmo 139, 133: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Otro salmo dice: y yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. ¿Verdad? ¿Y de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Pero la iglesia, quiero decirle, hermano, va en una decadencia impresionante, hermano. Mucha gente, es triste decir esto, mucha gente está perdiendo la fe. Mucha gente está perdiendo la fe. Y quiero decirte que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, hermanos. Dios es el mismo. Dios no ha cambiado. Las promesas de Dios siguen estando vigentes hasta el día de hoy. Qué gran bendición tenemos para con Dios. Probablemente hoy decías tú en la mañana cuando venías: Señor, háblame. Dios está hablándonos a nuestro corazón. Tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Que nada nos distraiga, precisamente de nuestra relación con Dios, que es el tema que había compartido el miércoles. Que nada, ninguna distracción. Le voy a explicar algo que es muy importante. Esta persona que seguía a esa liebre se afanó tanto por ver ese animalito. Se afanó, fue su afán. Como otras personas, sus afanes son otra cosa y no es Dios. Y cuando hay un afán en nuestra vida, es perjudicial. Si Dios verdaderamente es el primer lugar en tu vida debe reflejar quién vive y reina en tu corazón. Si la palabra mora abundantemente en ti, tú eres otro tipo, tú eres otra persona. Se ve que tú eres otra persona, porque de la abundancia de tu corazón está hablando tu boca. Y cada momento, en cualquier situación que tú puedes ver, puedes compartir una palabra a alguna persona. Mira, la palabra de Dios dice esto. Mira, la palabra de Dios dice esto. Y consuelas a la gente. La verdad, le das un consuelo y la gente es lo que necesita verdaderamente, una palabra verdadera. Una palabra que le levante, una palabra que le anime, una palabra verdaderamente que traiga vida y traiga esperanza. Porque este mundo se está muriendo, hermanos. Cada día se está muriendo. Muchos cristianos están dejando las filas para irse al mundo otra vez. Hay una angustia, hay una desesperación, pero también hay un clamor por la vida de muchas personas, buscando cada día a Dios, pidiéndole a Dios que le bendiga, que le levante. Pero hay tantos afanes en la vida y te quiero compartir, que de hecho quiero decirte antes de, si quieres abrir tu Biblia en Mateo 6:24, te vuelvo a compartir el tema que es este: las distracciones que nos apartan de nuestra relación con Dios. Así se llama el tema que estoy compartiendo contigo. Espero en mi Dios, y yo sé que es palabra de Dios, ¿verdad? Escucha lo que dice la Escritura. Dice: ninguno puede servir, en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas o a la vanidad. Qué importante es esto,
que podamos creer. No podemos servir a la vanidad de este mundo y servir a Dios, porque entonces ni a uno ni a otro vamos a servir. No podemos estar con un pie en el mundo y con otro pie, ¿verdad?, en el cristianismo, por así decirlo. Yo pienso que tú debes definir verdaderamente ya tu vida. ¿A qué le estás dedicando más tiempo? Probablemente alguien dijo al trabajo, al trabajo. Y es verdad, es tanto tu afán por trabajar y por trabajar que te estás olvidando de lo más importante. Y te quiero decir, yo como pastor puedo afanarme más en la obra de Dios y olvidarme del Dios de la obra. En los afanes, muchas veces pensamos que afanándonos está muy bien porque estamos sirviendo aún en la obra de Dios. Me puedo afanar en la obra de Dios, pero me olvido del Señor de la obra. Y eso también es muy perjudicial y eso me aparta de mi relación con Dios. Cada uno de nosotros los que estamos aquí y de nuestros hermanos que nos escuchan por la internet, saben verdaderamente cuáles son sus afanes. ¿Qué es más importante para ti? Si no es Dios lo más importante para ti, entonces ya es un afán. Si Dios no es el primer lugar en tu vida, escucha, lo demás es vanidad. Dios debe ser lo más importante y Dios debe de tomar el primer lugar. Tu enfoque debe estar en Cristo Jesús, la única esperanza de vida para vida eterna. Y veces nosotros consideramos más importante otras cosas que buscar la presencia de Dios, que buscar esa relación personal con nuestro Dios. Nos afanamos en otras cosas que no es Dios y ahí es donde viene un decaimiento. Empezamos a decaer cada día y veces decimos, caray, ¿qué me está pasando? Ya oro, ya no siento nada. Ya hago esto y ya no pasa nada. ¿Qué está pasando? Pues estás perdiendo totalmente el enfoque en Dios. ¿Verdad? Pedro tuvo una experiencia muy tremenda. Le decía al Señor, Señor, si eres tú, hazme que vaya a ti. Y Pedro estaba en una barca, el Señor Jesús, ¿verdad?, estaba sobre el mar. Y le dijo el Señor, Señor, si eres tú, pues deja que vaya contigo. Pues ven, Pedro, ven. Y dice que empezó a caminar mientras su enfoque era Dios. Y yo veo una gran bendición, una preciosa lección en esto. Mientras Pedro caminaba, no se fijaba realmente en ese momento que iba caminando sobre el mar. Lo que él tenía bien firme y fijo era Jesús en su vida. Y iba caminando. Así lo dice la palabra. Él iba caminando. No le importaba si sus hermanos, los discípulos que estaban allí en la barca, le decían, no, Pedro, no vayas. A lo mejor algunos decían, te vas a ahogar porque está haciendo mucho viento y las olas están muy fuertes. Cuidado, Pedro. Su enfoque era Cristo, su única esperanza de vida era Cristo. Y empezó a caminar, cosa que hasta el día de hoy nadie lo ha podido hacer. Y empezó a caminar, santos. Como tú y yo debemos empezar a caminar de esa manera, enfocándonos en Dios. Mira, por eso dice la Escritura, por nada estéis afanados. Sean vuestras, ¿qué?, peticiones delante de Dios. Si Dios quiere, escucha, hermano, si Dios quiere se va a hacer. Si Dios no quiere, no se va a hacer. Por más que te afanes o por más que quieras hacer las cosas a tu manera, lo único que vas a lograr es cansarte. Y al final, probablemente hasta en lo espiritual puedas morir. Si bien te va, si no puedes hasta morir físicamente, hermano. Y no me refiero a la pandemia, me refiero muchas veces a la ¿cómo se llama? A lo insensato que a veces somos con respecto precisamente a la palabra de Dios. Nosotros decidimos por cuenta propia aceptar a Jesucristo. Nadie nos obligó, o alguien les obligó a ustedes. ¿Sí le obligaron a usted que aceptara a Cristo? Fue una decisión muy personal. Señor, yo quiero que vengas a mi corazón. Quiero de hoy en adelante, Señor, ya mi vida no me pertenece. Señor, mi vida te pertenece a ti. Y yo quiero, Señor, que a partir de hoy en adelante seas tú el que me guíe. Ya no quiero yo, como decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Estas verdades reales necesitamos aprender, iglesia.
Te digo, se está devaluando mucho el cristianismo. Ya muchos cristianos se van a las discotecas y no hay problema. Muchos cristianos hacen lo que las demás gentes hacen y no es por ahí el asunto. Nosotros debemos de ser luz, no tinieblas, igual que mucha gente. Nosotros debemos de ser la sal de la tierra, hermanos. Eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Así es de que no, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la vanidad de este mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Necesitamos meditar en nuestros caminos. ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿En verdad estamos buscando la presencia de Dios? El miércoles compartí a la iglesia, le decía, ¿cómo está tu relación íntima con Dios? ¿Es buena? ¿O más o menos? ¿O estás alejado o alejada precisamente de esta relación, de esta relación tan especial con Dios, esta intimidad con nuestro Dios? Es muy importante, iglesia, que entendamos todo esto. Estas verdades tienen que transformar nuestra vida. No podemos vivir de esa manera, porque entonces pues ya no sería una vida como Dios la quiere. Quiero que vayamos a la Escritura, Primera de Juan 2, Primera de Juan. Usted me dice cuando la tenga, mientras yo la sigo buscando. Te comparto Primera de Juan 2, 15 al 17, y creo que es muy claro lo que voy a compartir contigo. Y espero en mi Dios Todopoderoso, que no tengo la duda, que su Espíritu Santo nos va a dar el discernimiento y nos va a redarguir si nosotros estamos en otra sintonía, ¿verdad? Mira lo que dice la Escritura aquí. No améis al mundo, escucha, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y aquí más adelantito te darás cuenta a qué se refiere. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, y entendemos cuáles son los deseos de la carne, ¿verdad? Los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, escucha, sino del mundo, dice la Escritura aquí. El mundo pasa y sus deseos, ¿verdad? Pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué sucede? Permanece para siempre. Y tú te preguntarás aquí en esto, y no se está refiriendo a que seas un religioso, no. Se está refiriendo a que seas una persona íntegra, no únicamente sincera, sino íntegra, que es completa, es cabal, ¿verdad? Hay personas que son sinceras, hay personas que dices, yo soy bien sincero, soy bien honesto. Pues mira, es más importante que seas íntegro que sincero. Una persona íntegra es completa, una persona íntegra es cabal. Y es de lo que se trata, no de que seas un religioso, que de todo te espantes. No, estamos en el mundo. Dice el Señor, ¿verdad? El Señor Jesús dice estas cosas, les he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí, dice el Señor Jesús. Yo he vencido al mundo. Y los deseos del mundo también, dice la Escritura, que nosotros que caminamos con Jesús, ¿verdad? Más adelantito vas a ir viendo, ¿verdad? Parte por parte, en lo que tenemos que modificar y en lo que tenemos que cambiar. Hay cosas que tenemos que quitar que nosotros en un momento pensábamos que no había problema. Que no, esto no me afecta. Mira, al final sí te afecta, ¿verdad? Por eso es muy clara la palabra. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esto es el mundo. Habla aquí el Señor a través de su palabra. Este es el mundo, la vanidad, lo que los ojos quieren, lo que nos hace sentir feliz a nuestra carne. Pero ¿qué dice Dios? Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y nosotros nos podemos dar cuenta que nos separa, ¿verdad?, de las cosas que no le agradan a Dios. Dice Romanos 12, versículo 2, para que nosotros lo podamos entender. Dice así, no os conforméis, o sea, entendamos esto. No nos acostumbremos a este mundo, al sistema de este mundo, ¿verdad? Sino transformados por medio de la renovación, o sea, de la palabra, ¿verdad? De la renovación de vuestro entendimiento, ¿verdad? Dice aquí, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, la que es agradable y la que es perfecta. Nosotros tenemos siempre que renovarnos con la palabra, ¿verdad? Tener esa comunión íntima con Dios, ¿verdad? Y así, de esta manera, renovándonos, vamos a buscar, ¿verdad? Vamos a buscar la voluntad de Dios, vamos a conocer la voluntad de Dios y vamos a hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Porque dice la Escritura que somos sabios en nuestra propia opinión. A veces nosotros pensamos que sabemos todo y no sabemos nada, si no es conforme a la palabra. Hace algunos años, cuando entré al instituto, yo pensé que tenía mucho conocimiento, y se lo comparto de mi corazón a usted. Yo dije, no, pues es que, bueno, voy a entrar al instituto, pero pues sé muchas cosas, ¿verdad? No era con la finalidad de jactarme. Digo, pues es que he ido a muchos seminarios, he estado en algunos congresos también, muchos, ¿verdad? Entonces, pues ya tengo pleno conocimiento. Y cuando entré al instituto, me doy cuenta que sí sabía, pero era muy poquito lo que sabía. No quiero decir que ahora lo sé mucho, no, pero lo poco que sé, lo pongo por obra. Y yo pensé, dije, no, fueron casi más de 2 años del instituto, y era 2 veces, creo, por semana, o 3 veces, ya no me acuerdo. Y la verdad, pues sí aprendí. Pero yo, o sea, el punto es que yo decía, bueno, sí voy a ir, pero pues ya sé muchas cosas, según yo. Y resulta ser que en ese momento dije, no, pues realmente no sé muchas cosas. De hecho, hay una materia que la reprobé y la volví a repasar. Y no se crea, ya no la reprobé. Ya no me la calificaron. Pero así, a veces nosotros somos sabios en nuestra propia opinión. Pensamos que lo que estamos haciendo está bien, ¿verdad? Como gente que dice, mira, yo quiero que me conozcan. Yo soy enojón y así soy. Acéptame como soy, si no, es tu problema. Pero yo no voy a cambiar, yo soy así. No, tú tienes que cambiar, porque la palabra de Dios dice que tienes que ser humilde, no orgulloso ni soberbio. Tienes que ser humilde. Y es muy claro lo que dice la Escritura, que Dios les da gracia a los humildes, pero a los soberbios dice la Escritura que los ve de lejos. Por eso es importante que haya cambios en nuestra vida, que tú veas realmente en qué estás mal, y que permitas que Dios trabaje en ti en lo que está mal, para que seas cada día mejor. Porque Dios, cuando empezó la obra en ti, no la va a dejar hasta que la perfeccione. Y es lo que dice la palabra de Dios. Pero mira, tú puedes darte cuenta. Así, yo estoy seguro que el Espíritu Santo de Dios ya está redarguyendo tu corazón, tu vida, y te está diciendo qué es lo que está mal. Tú sabes qué es lo que está mal. Y probablemente dirás, no, es que está bien, yo sé que está bien. Pero el Espíritu Santo te está diciendo, no está bien, está mal. Pero tú sigues. Y llega un momento que el Espíritu Santo de Dios te corrige. Y llega el momento, ¿verdad?, en que tú dices, como Pedro, cuando el Señor le decía, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, ya sabes que yo te amo como un hijo ama al Padre. Pues apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, ya sabes que te amo. Y
Y al último le dice, Pedro, ¿me amas? Y le dice Pedro, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Entonces, Él sabe todo de ti. No permitas que estas distracciones acaben con la paz que Dios te ha dado. No permitas por ningún momento que esta distracción te aparte de Dios. Porque, ¿sabes qué? Pierdes el enfoque, te vuelves religioso, te vuelves juicioso, criticón y al último te olvidas. Dios quiere que a través de este mensaje, ¿verdad?, tú puedas entender que tu vida debe ser transformada. Dios quiere derramar. A la iglesia Dios le dio poder. A la iglesia Dios le dio una autoridad. Y Dios quiere derramarse sobre la iglesia, pero la iglesia debe estar preparada, limpia, lista para recibir precisamente esa bendición tan grande. Estamos viviendo los últimos tiempos, hermanos. La gente dice, no, todavía falta mucho, creo que hasta el 2024 creo que va a venir, con una exactitud que lo dicen, y no es así. Ahora, que venga cuando venga, pero nosotros debemos de estar preparados para ese evento. ¿Qué tal si hoy viene, en este momento, viene y cómo nos va a agarrar? ¿Cómo está nuestra vida delante de Dios? Por eso dice, por nada estéis afanado. Sean vuestras peticiones conocidas delante de Dios en toda oración y súplica. Y dice, y Dios guardará en completa paz nuestro corazón. ¿Y qué se logra cuando nosotros nos afanamos? Nos distraemos de la presencia de Dios. Hay quienes dicen, no, este año me compro mi carro y del año. Oye, pero pues no tienes los recursos. Yo no sé cómo le voy a hacer. Voy a trabajar duro, los domingos, horas extras, pero están trabajando. ¿Y qué pasó? Se distrajeron, se distrajeron y la relación con Dios ya no estuvo completa. O más bien, se perdió la relación con Dios. Te saliste de la cobertura de Dios y tu vida se vino para abajo. Fracasaste en las cosas de Dios. ¿Todo por qué? Por el afán. Entonces yo creo que nosotros debemos de entenderlo, porque el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas, ¿verdad? Y es lo que Dios quiere. Mira, en el libro de Romanos 13, acompáñame. Vamos a leer una porción de la palabra. Vamos a leerle desde el 11 al 14 del capítulo 13. Mira, quiero que entiendas esto. Romanos 13, del 11 al 14. Dice, y esto, conociendo en el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y dice aquí, ¿verdad? La noche está avanzada y se acerca el día. Está hablando en sentido espiritual. Las personas que no son espirituales no pueden entender esto, ¿verdad? Dice, la noche está avanzada, por así decirlo, y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente. ¿Cómo? Honestamente. Dice aquí, y no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Habla de la vanidad. Y andemos como de día, honestamente,
¿verdad? No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, dice la Escritura, ¿verdad? Y yo creo que estas verdades van a ayudarnos a nosotros también a quitar lo que nos sirve y a caminar conforme a los mandamientos de Dios. Quitar lo que sabemos que nos está estorbando, ¿verdad? Si tú eres muy dormilón, también no aprovecha bien el tiempo, dice la Escritura también. Si tú eres muy enojón, dice que no se ponga el sol sobre tu enojo, ¿verdad? Etcétera. Aquí podemos encontrar en la palabra de Dios de lo que Dios nos está hablando, ¿verdad? A través de estas verdades. En Efesios 5:11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Hay gente que a veces cuenta unos cuentos groseros y no falta quien se ría y lo ven como normal. Ay, mira qué padre, mira, se contó un chiste, ay, ¿verdad? Ves hasta en el Face los cristianos ahí suben esos mugreros de cosas y en vez de edificar, derriban los argumentos de Dios, ¿verdad? Por eso dice aquí la Escritura, dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Lo que no glorifica a Dios, no lo glorifica. Hay veces que personas cantan canciones, he escuchado que cantan canciones que nada tienen que ver con las cosas de Dios. Pues la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. ¿Qué pasó allí? Y esa fue mi novia y lo digo donde quiera. ¿Edifica? No. Por eso te digo, lo que no glorifica a Dios, no lo glorifica. ¿Qué ves? ¿Qué oyes? ¿Qué haces? Dice el Salmo 19, en los últimos versículos, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de Dios. Es lo que dice la Escritura. Entonces aquí nos enseña: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Segunda de Pedro 2:9 nos da otra instrucción más que nos aclara todavía más el panorama, ¿verdad?, de lo que está hablando la Escritura. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser castigados en el día del juicio? Perdón, a los injustos. ¿Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Otra escritura que quiero compartir contigo todavía más para darle en Lucas 9:23 al 25. Vamos a Lucas. Lucas 9. Nueve 23 al 25. Cuando ya lo tengas, con un amén sabré. Lucas 23 al 25. Lucas 9 dice: y decía a todos, escuche lo que dice la Escritura, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dice: porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Tome su cruz cada día. O sea, negarse es lo que quiere decir. Negarse. Tienes que aprender cada día a vivir como Dios quiere que vivas. Ir quitando lo que te está estorbando, lo que te está alejando de Dios.
lo que no te permite acercarte a Dios, tienes que irlo quitando cada día. Y quiero decirte, no es con espadas ni es con ejércitos, sino es con su Santo Espíritu. Mira, el amor de Dios es tan grande, el amor de Dios es perfecto. Escucha. Y cuando Dios derrama su amor, el mismo amor te hace alejarte de las cosas que no glorifican a Dios, porque ese es el amor perfecto de Dios. Y por amor a Dios, tú caminas, por amor a Dios precisamente, tú te enfocas en Dios. ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo? Dice la Escritura, nada, nada nos puede separar del amor de Dios. El que se separa eres tú cuando no obedeces, cuando violas los principios de la palabra, te alejas cada día. Por eso es importante que día a día tu relación con Dios sea mejor. Que día a día tu relación con Dios sea íntima. Que puedas escuchar perfectamente su voz cerquita para que puedas hacer las cosas como Dios quiere que las hagas. No podemos vivir así, hermanos. No podemos vivir así, alejados de Dios. No podemos. Porque separados de Dios, nada, dice la Escritura, podéis hacer. Dice la Escritura, y aquel que se acerca a Dios crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. ¿Tú buscas a Dios cada día? Tienes que buscarlo cada día. Dios nos ama de una manera muy tremenda. Escucha lo que dice la Escritura en Primera de Corintios 10, 13. Primera de Corintios 10, y lo vamos a leer hasta el 21. Mira lo que dice. ¿Lo tienes? Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación, dice aquí la Escritura, que no sea humana. Escucha, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Mira, aquí no únicamente se refiere a la idolatría de los santos, de los ídolos, no. También se debe que muchas veces nosotros hemos levantado ídolos, que puede ser nuestro trabajo. Escucha, pueden ser tus hijos, que es más importante tu hijo que Dios. Y dice la Escritura, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón. Ese es el propósito, ese es el mandamiento que Dios nos da a nosotros. Pero veces Dios en nuestras vidas toma probablemente el quinto lugar, no toma el primero, porque primero está tu marido, tu trabajo, tu casa, tu carro, tu celular incluso, ¿verdad? Y muy pocas veces es Dios el que toma el primer lugar. Por eso, esas exigencias rigurosas que el Señor nos pide, si no las llevamos a cabo, es obvio que nos vamos a equivocar a cada momento. Si Dios, te vuelvo a repetir, si Dios no es el primer lugar en tu vida, entonces lo demás es historia. Pero Dios tiene que tomar el primer lugar en tu vida y tienes que entenderlo. Tenemos que entender lo que Dios tiene que ser el primer lugar en nuestra vida. Y aquí dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Puede ser tu novia, puede ser tu novio también, un Dios falso que se está levantando o que tú levantaste, tu coche, tu casa, etcétera, etcétera. Pero tú tienes que discernirlo si es Dios el primer lugar. Porque si no es Dios, entonces ya tienes un problema. ¿Sabes tú que Dios es celoso? ¿Sí sabías eso? Lo dice en su palabra. Y Él no se conforma con ser el séptimo. No. Él exige el primer lugar en tu vida. Y amarás a tu Dios sobre todas las cosas, sobre todos tus bienes, sobre todo lo que tienes. Pero a veces nosotros queremos ser más buenos que Dios. Y decimos, no, es que mi casa me costó. Y me costó buena lana.
Es que mi carro, híjole, es que no, es que nadie tiene un carro como el mío. Y te afanas tanto por tu carro. No, es que mi celular es de lo mejor. No, ¿cómo crees? Y te pasas horas y horas y horas enteras ahí en tu ídolo o en tu Dios falso, ¿verdad? Y no le dedicas el tiempo que deberías dedicarle a Dios. Y en fin, nosotros sabemos. Ahora, Dios no se molesta porque tú tengas tu carro, tu casa, tu celular. No se molesta. Lo único que Dios quiere es que Él sea el primer lugar. Tu celular sea el quinto, el sexto. Porque es primero Dios sobre todas las cosas. Y luego tu prójimo, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu trabajo. Y así, etcétera, etcétera. Va el orden así. Entonces, dice aquí, por tanto, amados míos, huir de la idolatría, como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios no son participantes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes bien, antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, lo sacrifican no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Y luego dice aquí, en el verso 23, dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el de otro. Fíjese, Dios nos habla siempre a través de su palabra para que nosotros veamos, discernamos, que podamos discernir lo bueno de lo malo, lo espiritual de lo carnal. Porque Dios es así. Su Espíritu Santo sigue obrando en nuestras vidas, ¿verdad? Por eso es importante verdaderamente que estemos muy al pendiente, nuestra buena lectura bíblica, nuestra buena relación con Dios, ¿verdad? La buena meditación de la palabra, ¿verdad? Escudriñar la escritura, no dejar de congregarnos, hacer cambios en nuestras vidas de acuerdo a la palabra, ¿verdad? Y ser diferentes. ¿O no es así? Yo le comparto, este no es buen alimento para usted. Ahora, luego ya después de que usted viene aquí, todavía puede meterse al internet y volverlo a buscar para que usted siga alimentándose. Amén, sí, hermanos, así es. Nosotros, nuestra responsabilidad de nosotros es dar a conocer la palabra. La responsabilidad de ustedes es ponerla por obra o no. Pero nosotros ya la compartimos y estamos dando una sana doctrina precisamente para que usted crezca, usted sea diferente, usted sea mejor cada día, en pocas palabras, ¿verdad? Entonces, dice aquí Pablo, en 2 de Corintios 4:2, antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. En Tito, capítulo 2, versos 12 y 13 dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Se da usted cuenta? Eso es lo que nosotros debemos de aprender, que las distracciones no te roben
esta relación con Dios, sino que cada día busques a Dios. Que ese afán que tienes hoy, o estos afanes que has tenido en tu vida, ¿sabes qué? No te roben la paz que sobrepasa tu entendimiento. Deja a Dios obrar en tu vida. Deja obrar a Dios en tu vida. Deja que el Espíritu Santo de Dios te redarguya, nos redarguya y haya cambios radicales en nuestra vida y seamos cada día mejores. Que por ti, escucha, por ti, por lo que Dios puso en ti, puedan venir al conocimiento de Dios mucha gente que no conoce a Cristo como nosotros lo conocemos. Tenemos que arrancarle al diablo muchas almas que se van a una eternidad sin Cristo. La iglesia debe de trabajar también, ese es el propósito de Dios. Y Dios nos ha dado autoridad a la iglesia. Entonces es el tiempo que nosotros cambiemos nuestras formas de ver. Tú sabes qué es lo que estás haciendo mal. Tienes que renunciar. Tú sabes que no le agrada al Señor. Tú sabes cuál es tu afán. ¿O no? Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, orando, así. Ponlas delante de Dios tus oraciones, orando, orando, con acción de gracias, ¿verdad? Y Dios guardará en completa paz tu corazón. No tienes por qué afanarte, te repito, las cosas van a suceder en el mover de Dios, no en el tuyo, no en el tuyo. ¿Estamos? Dice Pablo en los comentarios que hace a los filipenses, dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. En el libro de Santiago, capítulo 1, si me quieres acompañar al libro de Santiago, capítulo 1. Mira lo que dice la Escritura. Verso 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, escucha, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura, si fuera religión, ¿verdad? Está hablando aquí, sin mancha y sin mancha, perdón, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. No améis al mundo, ni las cosas que hay en el mundo, porque el que ama los ojos, la vanagloria de la vida, y luego dice ahí al final, todo esto va a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Hermanos, lo que es de Dios es de Dios. Lo que no es de Dios no es de Dios.
Tomémoslo muy en serio y caminemos enfocándonos cada día a Dios. Quita la mirada de lo que te está afectando. Quita la mirada totalmente y pon tu mirada en Cristo. Él es el que hace la obra. Él es el dueño de todo, del oro, la plata y de todo. Deja que Dios obre en tu vida y no pierdas nunca, ¿verdad? Como dice la enseñanza que te estoy compartiendo, las distracciones que nos apartan de nuestra relación con Dios. Ya te las compartí, qué es lo que nos separa de esa relación grande con Dios. Ya vimos algunas cosas que nuestras hermanas compartieron, ¿verdad? ¿Qué es lo que trabajo, los afanes, las preocupaciones, las enfermedades, cuando Dios tiene el poder para sanarnos? Porque lo tiene o no. Ahora tenemos que aprender a creer que, aunque le voy a decir, Dios es soberano. Dios es soberano en todo. Así es que, hermano, Iglesia de Loma Dorada y nuestros hermanos que nos visitan, Joel, ¿te llamas, brother? Joel, su esposa Lisbeth, que nos visitan también, ¿verdad? Que se vayan en su corazón con la paz de Dios y con esta palabra. Hermanos, Iglesia de Dios, no nos desenfoquemos de buscar el rostro. Busquémosle cada día. Dice la Escritura, buscad mi rostro y viviréis. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. El Señor bendiga tu vida. Llévate este mensaje en tu corazón. Le ruego a mi Señor que lo selle con su Espíritu Santo para que tu vida sea diferente. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tus bendiciones, que día a día, Dios, tú nos das palabra fresca. Tú día a día nos hablas, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Gracias por este valioso y hermoso tiempo que nos das de estar aquí en tu casa, Señor, en el cual ahorita te pedimos, mi Dios, por todas las necesidades de todos mis hermanos que están aquí presentes. Te suplico y te ruego, Padre bendito, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos, estos hogares representados, Señor, delante de ti. También te pedimos, Señor, por esta petición del hermano Ignacio. Un año más, gracias por su cumpleaños, Señor. También te pedimos oración por Ricardo Álvarez, que lo operan, Señor. También te pedimos, y por todas las necesidades, nuestra hermana Dora, nuestra hermana María Ortiz también. Pedimos por nuestros hermanos Elías, mi hermana Goyita, también han estado un poco delicados de salud, pero están dentro de lo que cabe, ahí están, ¿verdad? Oramos por ellos también y oramos por todos los que estamos aquí, ¿verdad? Amén. Gracias, Señor. Mi hermano David, por toda su familia, su mamá, sus hermanos, por todas las personas que están aquí con nosotros, Señor. Y te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y también te rogamos y te pedimos, Dios, que tú derrames, mi Dios, de tu presencia sobre todos los que estamos aquí, Padre. El que esté enfermo, que reciba sanidad, mi Dios. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, porque dice tu palabra que si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia y que le unjan con aceite, y aun si hubieran pecado, sus pecados les serán perdonados. Padre, te damos gracias por tu amor. También te pedimos por los diezmos, las ofrendas, Padre bendito, y también queremos poner muy especial la vida de nuestra hermana Araceli, que va a hacerse unos estudios, ha estado delicada de salud, está con nosotros, y te pedimos, mi Dios, que tú le sanes, que tú provees también, mi Dios, para los estudios, y Padre, que todo sea una gran bendición para todos, Padre. Gracias por Ricardo, su hijo, gracias por toda su familia, Padre. También ponemos a Florencio, a Cintia, por su familia, Señor, y gracias por todos, mi Dios, los que estamos aquí, los que no pudieron venir, también los bendecimos en tu nombre. Y creemos que tu bendición les alcanza. Los hermanos que nos escuchan por el internet, también bendícelos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias también por diezmos y las ofrendas, mi Dios, que mis hermanos van a depositar. Multiplícalas y bendícelas, Padre. Y tú das promesa también, Dios, que traigan los diezmos al alfolí y que no faltará alimento en casa. Y que tú abrirás las ventanas de los cielos hasta que sobre y abunde, dice tu palabra, Padre. Nosotros lo creemos y la iglesia dice, amén. Amén y amén.